Muchas gracias por escucharnos en este día. Agradecemos al Señor por sostener este ministerio y porque Él lo hace a través de los oyentes. Ustedes han unido sus corazones a los nuestros en esta gran obra de esparcir la palabra de Dios. Piense que usted está teniendo parte en todo esto. Agradecemos a Dios por usted y confiamos que este tiempo será de mucha bendición en este día. Pero antes de todo, vamos a orar. Amado Padre, nos acercamos a Ti con inmensa gratitud de poder venir ante Ti por medio del Señor Jesús y el Espíritu Santo. Te agradecemos por Tu palabra santa, la cual contiene la riqueza de la revelación de Tu persona y de Tus propósitos para con la humanidad. Te agradecemos por el plan de salvación, el cual nos incluye a nosotros. Te agradecemos, Padre, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A los judíos primero y también a los griegos. Te agradecemos que lo hayas dado primero a los judíos y lo que ellos hayan hecho con el Evangelio es un asunto entre tú y ellos. Ahora, lo que nosotros hagamos con él hoy es nuestra exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, hoy lo compartiremos con otros, Señor. Que tu palabra lleve fruto en muchos corazones y vidas. Ministra a las personas ancianas, como así también a los jóvenes. Y cualquiera sea la circunstancia que ellos se encuentren hoy, que tu inspirada palabra, invencible e incuestionable, encuentre lugar en cada corazón. Para la edificación de tu pueblo y la salvación de personas, oramos en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ingresar ahora a nuestro estudio en Gálatas. Tome su Biblia, por favor, y ábrala en Gálatas capítulo 3. En este estudio informativo, inspirador e interesante, estamos aprendiendo algunas cosas acerca de cómo Dios salva a los pecadores. Miremos el versículo 19 de Gálatas 3, y dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. En otras palabras, existe el elemento tiempo en el valor y la utilización de la ley de Dios. En este versículo dice que la ley de Dios fue añadida hasta que, y vemos que la simiente era Cristo. Lo leemos en el versículo 16. Usted notará más adelante en el versículo 19 que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Muy interesante. A simple vista parecería que esta afirmación glorifica la ley. Puede que nos recuerde una de las majestuosas escenas en medio de los cuales fue dada la ley, allá en Éxodo 19 y 20. Por el contrario, la mención de ángeles y la referencia a Moisés establece que la ley no provenía de la gracia ni tenía la permanencia que tiene la promesa directa de Dios. ¿Sabe? La promesa vino directamente de la persona de Dios. Pero la ley fue dada a través de Moisés, y él no recibió la ley directamente de Dios. Le fue dada en el monte Sinaí por medio de ángeles. Por otro lado, observe que al dar la promesa, Dios avanza solo, independiente y soberano. Así la promesa descansa en una base más grande que la ley. ¿Lo entiende? Expliquemos ahora esta frase un poco complicada. La ley vino a través de Moisés, quien permaneció como un tercero entre dos partes contractuales, Dios y nosotros. Pero la promesa fue simplemente dada soberanamente por Dios. En este punto el apóstol anticipa el rechazo del versículo 21, o el cuestionamiento que alguien haría diciendo: ¿luego la ley es contraria a las promesas? ¿Contradice una a la otra? ¿Está compitiendo una en contra de la otra? Si así fuera, entonces Dios se estaría contradiciendo a sí mismo, ya que Él es tanto el autor de la promesa como el autor de la ley. Pablo no se imagina un desacuerdo entre la ley de Dios y la promesa de Dios, sino que prosigue tratando de aclarar cualquier dificultad que pudiera surgir en las mentes de los gálatas. Y para esta posible objeción puede haber una sola respuesta, la cual está en el versículo 21. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. La primera parte del versículo 21 dice: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Pues si hubiese habido una ley que pudiera dar vida, que pudiera haber impartido justicia, entonces podríamos haber sido justificados por la ley.
La respuesta es clara y concluyente. Atención, existe una justicia de la ley y una justicia por la fe, pero las dos nunca se mezclan en la Biblia. Están claramente diferenciadas. Ahora bien, ¿dónde existe la diferencia? Observemos la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 10, un pasaje muy útil que quiero leer comenzando con el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí vemos que la justicia de la ley dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Que haga. El énfasis aquí está en la palabra hacer. La ley prometió vida y justicia solamente al hombre que pudiera obedecerla, hacerlo perfectamente. La enseñanza de Moisés sobre la justicia de la ley se encuentra en Levítico capítulo 18. Toda la vida pasada de un hombre está bajo revisión. Ahora, si un judío pudiera conocer perfectamente cada requerimiento de la ley durante toda su vida y no fallara ni una vez bajo el modelo santo de Dios, entonces él podría haber escapado a la muerte, que es el castigo por el pecado. Pero ningún hombre, excepto Jesucristo, hizo esto. Por lo tanto, la ley no podía ni puede justificar a ninguna persona. Por otro lado, la justificación es prometida sobre el principio de la fe. Leíamos allí en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta? Aquí el énfasis está en la palabra creer, mientras que en Romanos 10:5, como veíamos recién, está en la palabra hacer. ¿Por qué está el énfasis entonces en la palabra creer? Porque el verdadero orden de experiencia está dado en el versículo 10. Primero la fe, luego la confesión de fe. Esta es la justicia que es por la fe. La fe, entonces, es la base de la justificación. La fe en Cristo, por supuesto. Y no hay absolutamente ningún conflicto entre la ley de Dios y las promesas de Dios. La ley y el Evangelio no son competitivos, son complementarios. Ambos juegan un rol importante en la administración de Dios, mi amigo. Aquellos falsos maestros que se habían introducido entre los cristianos gálatas estaban poniendo la ley por encima del Evangelio e insistían en las demandas justas de la ley, pero ellos fallaron al no ver que la ley no tenía poder en sí misma para declarar justo al pecador. Si la salvación fuera encontrada en la ley, la justicia podría ser obtenida por la ley, pero la ley no tiene poder para dar vida o para justificar. Ahora, nos preguntamos, ¿estaban los gálatas por dejar el evangelio de la gracia que habían recibido solo por fe para regresar a la esclavitud del legalismo de los maestros judaizantes? ¿No podían ellos ver que la ley estaba limitada por la imposibilidad del hombre en obedecerla? ¿No sabían ellos por experiencia que la ley no podía obligar a un hombre a obedecer sus ordenanzas? Nosotros tenemos una ley en contra del robo, pero a pesar de ello, los hombres siguen robando. ¿Por qué? Porque la ley no puede romper el hábito de robar en un hombre ni puede forzarlo a que deje de robar. La ley puede dar el castigo por quebrantarla, pero no puede cambiar el corazón de un hombre ni poner el deseo de obedecerla. La ley dice, no cometerás adulterio, pero ¿evita esa ley que la gente cometa adulterio? Por supuesto que no. Es imposible evitar que la gente lo quebrante. Pero el versículo 22 de Gálatas 3 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. El énfasis en todo el pasaje está en la palabra creer. La respuesta a las preguntas del versículo 19 y 21 no pueden encontrarse en el razonamiento o en la filosofía humana, sino en la Biblia misma. Y observe que lo que las Escrituras dicen es concluyente, La Biblia ha concluido que todos, tanto judíos como gentiles, son pecadores por naturaleza y por práctica. Esta es la calificación de Dios para cada miembro de la raza humana y es suficiente para condenar a todos los que rechazan la promesa de Dios en Jesucristo. La promesa que Dios hizo a Abraham fue cumplida cuando Dios envió a su Hijo al mundo. Y en el Señor Jesucristo ha sido provista una salvación perfecta y eterna para todo aquel que cree. Ahora bien, escuche con atención. Muchos pasajes, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pueden ser leídos para apoyar estas dos declaraciones de Dios. Número 1, la universalidad del pecado. Y número 2, la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Mi amigo, la práctica continua del pecado en la raza humana después de que la ley fuera dada prueba la imposibilidad de guardar la ley de Dios de parte del hombre. Y muestra que las bendiciones de Dios son recibidas solo sobre la base de la fe en Cristo y no por las obras. Vamos a leer versículo 23 de Gálatas 3. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sabe? La palabra confinados o la frase confinados bajo la ley significa que éramos prisioneros perpetuos bajo la ley. Y entienda, obviamente le estoy diciendo que esto era así antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Creo que este es el punto enfático del versículo 23. La idea expresada es la de un término militar y sugiere que éramos mantenidos en esclavitud por la ley. Aquí encontramos un cuadro de la prisión en la cual Israel estaba a causa de la ley. Pero los gentiles nunca estuvimos bajo la ley en ningún momento. Todo el tiempo que Israel estuvo bajo la ley, estuvo prisionero, esclavo de la ley. Ahora bien, cuando vino Jesús, reveló que la fe que fue dada una vez a los santos rompió la esclavitud de la ley. Él libró de la ley a todo aquel que escuchó su voz. La ley no pudo cambiar el corazón de un judío pecador o de un gentil pecador, y debido a la culpa los mantenía encerrados en una prisión sin una vía posible de escape. Pero ese prisionero, ese pecador, podría mirar adelante con esperanza a la venida del verdadero libertador. Así vemos que la ley era nuestro ayo para traernos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, según el versículo 24. Ahora yo dije ayo. ¿Qué significa la palabra ayo? La ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Bueno, en las familias grecorromanas de clase alta existía la costumbre de emplear a una persona que cuidara del hijo menor en el hogar. Y esa persona vigilaba la moral del niño y lo protegía de cualquier asociación indeseable. Esa persona era un ayo. Todos los días acompañaba al niño de la casa a la escuela y al final del día debía comprobar que el niño estuviese seguro. Aquí Pablo está enseñando a los Gálatas que la ley era para los judíos un ayo o un maestro guía. Era un código de moralidad para guiarlo hasta que viniera el Mesías. Pero ahora que Cristo ha venido, hemos sido traídos a la escuela de la gracia de Dios. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. No estamos más bajo un ayo que nos vigila y nos guía, el cual es la ley. Todos podemos ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Leamos los versículos 25 y 26. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por favor, amigos, observen que no hay un punto aparte luego de la palabra Dios, porque la paternidad universal de Dios no se enseña en la Biblia, Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si usted saca las palabras por la fe en Cristo Jesús,
entonces tendrá la doctrina del modernista, quien niega la necesidad del derramamiento de la sangre de Cristo para la salvación de pecadores. Pero estas palabras están en la Biblia. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios los que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Un hombre solo puede convertirse en hijo de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo resucitado, aunque nunca haya escuchado los 10 mandamientos. Hay personas que nunca han escuchado el nombre de Moisés, por ejemplo, y nunca han leído los 10 mandamientos, ni siquiera saben lo que son. Y yo puedo presentarle a Cristo, y esa persona por la fe en Cristo puede convertirse en un hijo de Dios. Por la fe en Cristo Jesús nosotros alcanzamos la mayoría de edad, según aquí el texto en Gálatas 3, y no estamos más bajo la ley, bajo aquel maestro guía. Avancemos ahora al versículo 27 en este estudio de Gálatas capítulo 3. Cuando los Gálatas creyeron, fueron bautizados en Cristo. Pues dice el versículo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí no se refiere al bautismo con agua, se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Lo podemos leer a eso en 1 Corintios 12:13, donde dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y Pablo les está enseñando a los Gálatas, por el Espíritu Santo, que ellos eran verdaderos hijos de Dios. Y no por la observancia de ninguna ceremonia o ley mosaica. Todas las diferencias fueron anuladas por la obra completa de Cristo, su muerte y su resurrección. Leamos los versículos 28 y 29 para seguir avanzando en el argumento. Dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta es una tremenda afirmación, que a través de la obra del Señor Jesús estas diferencias no se tienen más en cuenta. No hay judío ni griego, o si lo desea, no hay judío ni gentil. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Todos los verdaderos creyentes constituimos el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo no existen ni diferencias sociales, ni distinciones raciales, ni diferencias de sexo. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo, es la Iglesia. Una perfecta unidad, y ningún miembro tiene el derecho de pensar que es mejor que otro. Somos uno en Cristo Jesús. La ley tuvo su lugar para llevarnos a Cristo y hasta que vino Cristo. Pero ahora es el Señor Jesús y no la ley quien ha provisto vida eterna y justificación. Todos los que pertenecen a Cristo por la fe forman la descendencia espiritual de Abraham y pueden reclamar la promesa. Podemos reclamar la promesa. Volvamos a leer el versículo 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora déjeme decirle que la división de capítulos en este punto no cae bien, no se justifica. Quiero aclararle en este momento que la división de la Biblia en capítulos y versículos no es parte del texto inspirado. Los antiguos manuscritos no poseen dicha división. Hemos sido informados por historiadores que el primer hombre que introdujo la división en capítulos y versículos era un sacerdote romano, cabalgando de parroquia en parroquia, separó los libros en capítulos y versículos para que sea más sencillo explicarlos. Si esto es o no es verdad, no puedo probarlo. Esto es lo que he leído en libros y como yo no anduve por aquellos lugares en aquel tiempo, entonces no lo sé afirmar claramente, pero sí sé esto, que no todas las divisiones de capítulos están bien separadas. Creo que algunas divisiones de capítulos hacen que todo sea más difícil para los estudiantes de la Biblia, especialmente si la narración continúa en el capítulo siguiente, o si existe una continuidad de pensamiento de un capítulo a otro. El problema se agrava en aquellas personas que leen un capítulo a la vez, cierran su Biblia hoy y mañana continúan leyendo el próximo capítulo, porque pierden la conexión o el pensamiento que tenían en la lectura previa. Bueno, esto pasa terminando capítulo 3 y comenzando el 4. En realidad,
nuestro párrafo continúa en el capítulo 4, versículos 1 al 7. Personalmente creo que esta es una parte necesaria de la continuidad del capítulo 3. Ahora bien, en estos versículos 1 al 7 del capítulo 4, Pablo continúa ilustrando la diferencia que existe entre un hombre bajo la ley y otro que es hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Aquí podremos comprender el lugar relativo de los creyentes del Antiguo Testamento en contraposición al lugar de los creyentes del Nuevo Testamento en la presente era de la gracia. Este tema surge frecuentemente. ¿Son diferentes los creyentes del Antiguo Testamento de los creyentes del Nuevo Testamento? Y si existiera una diferencia, ¿cuál es? Bueno, observe el capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El judío que vivía bajo la autoridad de la ley era como un menor de edad, es decir, como un niño que todavía no había alcanzado la madurez, y como tal no tenía absolutamente nada que decir en cuanto a su herencia. Un menor de edad podía heredar una vasta riqueza, pero siendo pequeño no podía ejercitar su libertad para disponer de la herencia como lo haría un adulto. De ese modo, antes Israel estaba bajo autoridad, bajo la ley, mientras que hoy, hermanos, los creyentes en Cristo somos herederos. Bueno, además, por otro lado, le voy a decir, y con esto ya vamos a ir terminando, que todas las promesas de Dios para la descendencia de Abraham, es decir, para Israel, estarán literalmente cumplidas a través del reino terrenal del Mesías, en el futuro. Bajo la ley, Israel era un niño inmaduro, que no podía hablar por sí mismo ni controlar sus propias acciones. Y su propiedad, su herencia, era guardada por tutores hasta el tiempo previamente establecido por Dios. Pero llegará un gran día en el futuro en Israel. Hay una esperanza para el pueblo de Israel, un futuro brillante para esta nación. Y eso ocurrirá cuando el Mesías, el Señor Jesucristo, regrese a la tierra para establecer su reino milenial. Bueno, nuestro tiempo ha terminado. Debemos detenernos aquí. Lo siento, ya que este estudio es cada vez más interesante a medida que avanzamos. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora para continuar con nuestro estudio de la Epístola de Pablo a los Gálatas.